Hola, queridas comunidades, como siempre decimos, de Santa María de Hudson con su capilla San Pedro, a la parroquia Santa Isabel, la comunidad de la parroquia Santa Isabel de Hungría, a la parroquia Nuestra Señora del Milagro de Pueblo Nuevo y su capilla San José de la Porteña. Y amigos, amigas que nos vamos conectando a través de este medio para meditar juntos la palabra de Dios. Ojalá sirvan estas reflexiones. Hoy, quinto domingo de Cuaresma, es el último domingo de la preparación a la Pascua. Ya el domingo que viene será la celebración de Ramos. Y en este domingo la liturgia nos propone el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro o resucitación de Lázaro. Hacemos esta discrepancia o diferencia porque nos parece importante decir que la resucitación de Lázaro no es lo mismo que la resurrección de Jesús. Si bien es un preanuncio o podríamos decir, es una metáfora que anticipa la resurrección de Jesús. Lázaro va a volver a la vida, pero va a volver a esta vida, no a la vida en plenitud que supone la resurrección de Jesús. La resucitación entonces de Lázaro en el capítulo 11, el largo capítulo 11, es un preanuncio de la resurrección de Jesús, decíamos, y el mismo Jesús centralmente, hay un párrafo central: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, le propone Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús. Es el versículo central, porque la centralidad del texto está puesto en la confesión de fe de Marta. De eso se trata este texto profundamente bautismal que se utilizaba antiguamente en la preparación del catecumenado. Varias cosas quería decir del texto. Cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro estaba enfermo, todavía no había muerto, Jesús se demora, dice el texto, donde estaba 2 días más. Y a mí me hizo pensar en los tiempos de Dios y en nuestros tiempos, ¿no? Sobre todo para quienes somos ansiosos o ansiosas. Queremos la acción de Dios de inmediato, que cambien las cosas, que se modifiquen, que Dios dé respuesta. A veces mis expectativas acerca de la intervención de Dios no son para nada coinciden con los tiempos de Dios, ¿no? Dios parece que se demorara, que se distrajera en otras cosas, ¿no? Es una buena imagen para meditar qué nos pasa con los tiempos de Dios y con nuestros tiempos, ¿no? Con nuestra impaciencia, podríamos decir. La segunda cosa es esta que decía antes: la resucitación no es igual a la resurrección. Lázaro va a volver a esta vida y en algún momento habrá tenido que morir definitivamente, pero la resurrección es el triunfo definitivo sobre la muerte, y esa es la resurrección de Jesús. Decíamos también que la centralidad del texto está en la confesión de Marta, cuando dice: creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. No está tanto en la resucitación de Lázaro, aunque es un evento muy impactante, sino el texto pone su centralidad en la confesión de fe. El fundamento del Evangelio de Juan está escrito hacia el final del Evangelio, final del capítulo 20. Estas cosas están escritas para que creamos y creyendo tengamos vida, ¿no? Es decir, la finalidad del Evangelio es llevar a quienes lo reciben a la fe que cambia la vida. Al creer, como decíamos el domingo pasado, a hacer de la fe una realidad que nos movilice, que nos lleve a cambiar la vida. Por lo tanto, una cuestión interesante también
La confesión de Marta podríamos equipararla a la confesión de Pedro en los sinópticos, en el capítulo, por ejemplo, 16 de Mateo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, recordemos, le dijo Jesús a Pedro, sino mi Padre, ¿no? Esto lo dijiste movido por el Espíritu, le va a decir Jesús a Pedro. De la misma manera, Marta hace una confesión de fe. Es llamativo que la Iglesia nosotros pongamos el acento, subrayemos la confesión de Pedro y dejemos de lado la confesión de Marta en este texto, ¿no? Se nota acá cierta mirada patriarcal o machista, ¿no? La confesión de Marta es tan fuerte como la confesión de Pedro en Mateo. Un rasgo interesante también es que Jesús llora en este texto, se conmueve. Es un Dios el que nos revela a Jesús que se conmueve ante el dolor y ante la muerte. A Jesús, a Dios, le duele nuestro dolor, le duelen nuestras muertes. No es un Dios impasible que nada le ocurre. A Dios le ocurre, le impactan nuestras muertes. ¿Dónde está Dios en nuestras muertes y en nuestros dolores? Doliéndose con nosotros y con nosotras. Podríamos decir, según este texto, Dios está conmovido y llorando por la muerte de sus hijos y de sus hijas. Lo que propone el texto es que Jesús ahí da una orden de quitar la losa, es decir, hay algo que Él no hace, que manda a hacer, y en la experiencia de la resucitación de Lázaro y en la experiencia de nuestra propia Pascua, hay algo que nosotros tenemos que hacer, un trabajo que nos toca, que es correr la losa, ¿no? Uno podría preguntarse cuáles son las losas o cuál es la losa, cuál es la piedra que detiene nuestra vida, que tapa nuestra vida, que nos ahoga en situaciones de muerte. Quizás tenemos que pedir ayuda para correr esa piedra o esa losa. Y enseguida aparece lo que nos saca de la muerte, que es la palabra de Dios, ¿no? Cuando Jesús dice, sal fuera, la palabra pronunciada por Jesús invita a Lázaro a dejar la situación de la muerte. Salí fuera de las cosas que te matan, salí fuera de toda oscuridad. El sal fuera de Jesús es una invitación a que nosotros también dejemos los lugares de la muerte. Y la muerte finalmente también nos deja con ataduras. Dice que Lázaro tuvo que desatarse de vendas que lo ataban, ¿no? Como se momificaba o se cuidaba el cadáver que se embalsamaba y se ponía en la tumba. Nosotros también a veces nos gana la vida, pero también nos quedan como ataduras de muerte, ¿no? Como diciendo, la resurrección es un trabajo que comienza con esa palabra de Dios que nos invita a salir afuera, pero después hay un trabajo que hacer, que es desatarnos de esas vendas de la muerte a las que nos hemos acostumbrado. Lázaro, dice el poema de José María Rodríguez Olaizola, hay un silencio opresivo, doloroso, vacío, congelado. Nada se mueve. La vida ha huido, precipitada en su deserción, dejando demasiado por decir. Tras la losa yace, inerte, un cuerpo derrotado. Se lamenta en una quietud ya eterna. Me venció el tiempo, la fragilidad, mi poca fe. Me paralizó no ver que el mundo era otra cosa. Me mató el peso de un ego insaciable. Me desangré por la herida de los sueños incumplidos. Entonces, de repente, una voz. Sal afuera. Calor. ¿Qué es esto que siento? ¿Será posible la esperanza? Sal afuera. Y sabe en este silencio ahora habitado que le aguarda la vida, que unos brazos abiertos lo esperan para bailar juntos sobre los restos de su derrota. Dios mismo
de nuevo en su horizonte, hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes empezar de nuevo. Ese es el mensaje del Evangelio de Lázaro. Hoy puedes empezar de nuevo. Dios es la resurrección y la vida. Ya no le debemos nada a la muerte. Que así sea.